Muy bien, hermanos, pues vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Daniel, capítulo 8, versículo del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión y aconteció, cuando la vi, que yo estaba en Susa, que es la capital del imperio en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai, y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los cuernos eran altos, uno más alto que el otro, y el más alto subió el último. Y vi que el carnero embestía al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y estando yo considerando, y he aquí que un macho cabrío venía del oeste, sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, que yo había visto, que estaba delante del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi llegar junto al carnero, y se levantó contra él, e hirió al carnero, y quebró sus cuernos, porque en el carnero no habían fuerzas para mantenerse en pie delante de él. Y lo derribó en tierra, y lo holló, y no hubo quien librara al carnero de su mano. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, pues continuamos con nuestro estudio en el libro de Daniel. Con la ayuda del Señor, pues vamos a avanzar, y con la intención de que lo podamos concluir. Estamos en el capítulo 8, ya hemos hecho bastante recorrido en él, y estamos ahora ya propiamente sí en la sección de la profecía, en plena profecía. Aquí se empiezan a dar temas que se van a estar pues desarrollando en las profecías de los capítulos siguientes, del capítulo 9 al 12. Y bien, pues entonces aquí, en este momento en particular, ya se vuelve al hebreo, ¿no? Desde el capítulo 2 se comenzó a usar el arameo. El arameo era la lengua internacional, se puede decir, era la lengua franca, ¿no? Nos acordamos que Daniel había sido llevado a Babilonia después de la conquista, la última conquista de la ciudad, que había sido llevado por Nabucodonosor. Ahí estuvo pues cuidado, criado, enseñado, y había alcanzado las más altas posiciones en el país, en la política del país. Entonces sí, ha estado también compartiendo visiones y profecías, pero lo ha estado también usando no la lengua nacional o propia de Israel. Entonces, es algo también a tener en cuenta, porque si aquí vuelve lo que sugiere, al utilizar el hebreo, lo que sugiere entonces es como que esto sea de importancia, de interés especial para los israelitas, para los judíos. Y ciertamente, sí, había visiones del tiempo y del fin. Coinciden esas visiones con lo que hemos visto aquí, en estos versículos, sí. Pero aquí, como veremos, como continuará hablando a partir del versículo 8, aquí hay temas, hay puntos que afectan de lleno o van a afectar de lleno al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿no? Todo lo que aquí se hablará de persecución, de profanación del culto, etcétera, etcétera, pues evidentemente eso les tocaba de pleno a ellos. Y antes sí estaba hablando de la sucesión de imperios en el capítulo 2, en el capítulo 3, en fin, en el capítulo 7 también. Y en el capítulo 7 sí que es verdad que
nos acordamos del cuerno que estaba hablando, sí, de Antíoco Epífanes, los romanos, el anticristo, etcétera, ¿no? Pero de una manera muy general. Aquí ya, a partir del capítulo 8, ya se entra en detalle. Como digo, pues entonces, esto era, al usar el hebreo, evidentemente está mostrando que los israelitas aquí tienen interés en ello. Estos, al escuchar o leer esto, estarán diciendo, esto habla de nosotros, esto nos compete, tiene que ver con nosotros, el culto y la alianza y el pacto con Dios. Entonces, bueno, vemos que lo que aquí dice, y en los capítulos siguientes, se extiende ya hasta los tiempos del fin. Hasta los tiempos del fin, ¿no? Pero, con todo y con eso, lo habla siempre lo vamos a ir viendo, ¿no? Esperamos, de una manera que lo presenta como amalgamado, como fundido con lo que anuncia el futuro más cercano que anuncia al pueblo, ¿no? Ya veremos esa perspectiva, esa manera de presentar el futuro de la profecía del Antiguo Testamento y sobre todo también de Daniel. Y bien, como decía, pues esto era de interés para los judíos también, espero que para nosotros. Vemos aquí, nos sitúa en el tiempo, versículo 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. ¿Nos acordamos del rey Belsasar? ¿Nos acordamos quién era el rey Belsasar? ¿Cuándo apareció antes en el libro de Daniel? Si es que apareció. ¿No? El de la pared, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. El de la pared. ¿En qué capítulo está esto? En el capítulo 5, tal vez. Capítulo 5. ¿No? El de Mene, Tekel, Uparsin, el capítulo 5, sí. ¿No? Y el rey Belsasar reinó brevemente hasta que fue conquistado, ¿no? Por, versículo 31 del capítulo 5, Darío de Media, que recibió el reino siendo de 62 años, dice. Bien, pues entonces, en el año tercero del rey Belsasar, y esto significa que él lo recibió, esta visión, Daniel, muy pronto antes que ocurriera esa conquista de Babilonia por Darío, por los medos. Era inminente la conquista por los medos y Darío en el capítulo 5, que entonces iba a acabar con el imperio de Babilonia. Nabucodonosor había conquistado Jerusalén, destruido el templo, llevado a la gente al exilio, y entonces vemos, poco tiempo después, unas generaciones después, ya lo fue conquistada, así mi memoria no me falla, creo que fue en el año 539 a.C. La conquista de Babilonia por los medos y persas. Bueno, pues entonces vemos, era muy poco tiempo antes del capítulo 5, leemos en el versículo 7, perdón, en el capítulo 7, en el primer año de Belsasar, mismo rey, aquí es el tercero, es decir, 2 años antes de, no, perdón, 2 años antes, no, 2 años después, 2 años después de la visión del capítulo 7, ¿no? 50 años después de la visión del capítulo 2, más o menos, ¿no? La visión del capítulo 2, nos acordamos de la estatua, de la cabeza de oro, del pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y de barro, ¿no? La visión, digamos, se puede decir general. Todas las demás, digamos, concuerdan con esa visión, ¿no? Es el cuadro general, la panorámica, la perspectiva general de toda la profecía de Daniel. Bien, pues entonces, está claro, tenemos aquí a un Daniel anciano, ¿no? Que había sido llevado de joven
a la corte de Nabucodonosor, y aquí ya estaría anciano, 50 años después, 70 años tendría, 80 años tendría en aquel entonces, y era inminente el tiempo en el que el Señor iba a cumplir sus palabras. Porque claro, todas estas visiones que había dado era la sucesión de imperios. A la cabeza de oro tenía que ser sucedida por el pecho de plata, ¿no? La primera bestia del capítulo 7 tenía que ser sucedida por la segunda bestia, el oso, ¿no? El primero era el león, el segundo el león alado, entonces el segundo era el oso, que se levantaba de un costado más que de otro. Pues Dios iba a confirmar su palabra, porque Dios no dice una palabra en vano, ¿no? En el Antiguo Testamento se nos dice la expresión de que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios no deja caer a tierra ninguna de sus profecías. Todas las profecías del Señor se cumplen, se han de cumplir sí o sí. Y eso es para nosotros, porque el Señor Jesús ha de volver. Está la promesa y la profecía de su venida. Y con su venida tiene que venir también toda una serie de acontecimientos. Por ejemplo, el anticristo ha de manifestarse y también ha de caer, ¿no? Y la iglesia ha de ser también restaurada para su venida. Y esto, pues, se va a cumplir sí o sí, por lejos que nos pueda parecer o por difícil que nos pueda parecer, pero el Señor no va a dejar caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que ha salido de su boca es verdad y Él va a confirmarlo, ¿no? Por los hechos, de la misma manera que vemos aquí con Daniel. Volviendo entonces aquí a la visión en el capítulo 8, sí, me apareció en visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, y vi en visión. Es una visión, es un estado especial. Él ve cosas realmente en su espíritu, las ve, pero vemos que él no estaba en realidad de cuerpo allí. Vi en visión y aconteció cuando la vi que yo estaba en Susa. ¿Dónde estaba Daniel? En Babilonia. Y Susa era la capital de los medos persas. Susa está al sur, ¿no? Ya casi pues tocando al Golfo Pérsimo, ¿no? Babilonia está más al norte, bueno, yo no sé ahora la distancia que pueda ser, ¿no? Pero era otro lugar, él no estaba ahí físicamente, esto no fue, como dicen, un viaje astral, ¿no? Esto no es nada de lo que la gente a veces dice. Era una visión, esto es como Apocalipsis, ¿no? Que él vio en visión en el día del Señor, fue llevado al cielo. Se ve, sí, pero con los ojos no físicos, sino es una experiencia interior, espiritual, que el Señor hace ver a sus profetas. Y entonces alzó sus ojos, versículo 3, miré y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los cuernos eran altos, uno más alto que el otro, y el más alto subió el último. Y de la misma manera, pues, que en el capítulo 7 se estaba comparando a los distintos imperios con animales, aquí también, ¿no? Y bien, pues entonces es un animal, no es tan bestial, no es tan, digamos, espantoso como los del capítulo 7 anterior. Sin embargo, vemos, está significando también un imperio, un poder imperial. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, ya de entrada vemos esa dualidad, ¿no? Dice un cuerno y uno subía más que el otro. Entonces esto nos recuerda ya en el capítulo anterior, en el capítulo 7, del oso que se levantaba de un costado más que de otro. Pero vemos que aquí el mismo capítulo más adelante nos da la explicación.
Es algo también como en el capítulo 7, ¿no? Que dio primeramente la visión y después la segunda parte del capítulo dio la explicación, la interpretación, como el capítulo también 13 de la parábola del sembrador, ¿no? En el Nuevo Testamento. Da la parábola y después da la explicación. Pues aquí también da la explicación, versículo 20. Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. De Media y de Persia. Una coalición, ¿no? Se puede decir, una confederación entre los reyes de Media y de Persia, y se nos dice que de un lado se levanta más un cuerno, digamos, se prevalece o subió más alto. El más alto subió el último. Entonces esto significa que de esta confederación, ¿no? La parte que iba a prevalecer era sobre todo la de Persia. Persia, ¿no? Buscamos en internet, etcétera, habla el imperio medo-persa, ¿no? De los medos y de los persas. Pero son sobre todo, entonces, la parte principal, los persas, ¿no? Bien, pues se le compara aquí con un carnero, ¿no? Animal simpático, pero que también hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Porque si te ataca, te embiste, ¿no? Con los cuernos, con la cabeza, puede llegar a ser peligroso, ¿no? Un carnero de estos. Bien, estaba delante del río, el cual tenía, sí, 2 cuernos, como hemos dicho, eran altos, uno más que el otro, y el más alto subió que el último. Y versículo 4 dice, y vi que el carnero embestía al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, ni había quien se librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Entonces, este imperio, vemos, iba primeramente a conquistar Babilonia, ¿no? Como hemos dicho, capítulo 5, pero no solo esto, ¿no? Como un carnero indómito, iba a embestir para todos los lados. Dice al norte, dice al occidente, dice al sur, y así se extendió su imperio, ¿no? El imperio de los persas, medo-persas, que no se contentó solamente con esto, sino que, como dice aquí, fue al occidente, ¿no? Fue también al sur, fue al norte. Al sur, pues Cambises, el hijo de Ciro, ¿no? Fue y conquistó Egipto. Pero también fue al occidente. Occidente, primeramente, desde la perspectiva de Babilonia, digamos, toda la zona esta, que digamos podría ser Irak, Irán, ¿no? El oeste sería, primeramente, también Asia Menor, lo que es ahora la actual Turquía. Y ahí se extendió, ¿no? Pero también traspasó el estrecho, ¿no? Y fue a tierra europea. Sabemos las guerras médicas o púnicas, ¿no? En las guerras médicas, hubo 2 guerras médicas. La primera fue en el 492 y la segunda, pues un acto importante vamos a ver, fue en el 480. Hemos de pensar que se extendieron primeramente, que bordearon todo lo que es el Mar Negro y que llegaron hasta incluso Ucrania, ¿no? Atravesaron el Danubio y subieron para el norte. O sea que no fue cualquier cosa, en el oeste. Y bueno, pues ahí están las guerras médicas. Ya digo, pues la primera fue la batalla de Maratón, etcétera, lo podemos mirar en internet. Y en la segunda, pues hubo un acontecimiento importante, que fue que los medo-persas, ¿no?, arrasaron Atenas, destruyeron la ciudad de Atenas, la arrasaron. Y bueno, pues eso se quedó anclado en el alma, en el espíritu de los griegos, ¿no? Como
la afrenta, como la profanación, como el mayor ultraje que le habían hecho. Destrucción de Atenas en el año 480. Y así entonces construyeron su gran imperio que iba desde el río Indo hasta Grecia y hasta Egipto. Bueno, con el tiempo, digamos, Grecia pues recobró su autonomía, su independencia, aunque siempre de alguna manera seguía como sumisa económicamente al gran imperio, ¿no? El oro persa inundaba Grecia y evidentemente pues estaba sometida literalmente, ¿no?, a este imperio. Bien, pues entonces este es un poco el contexto histórico, así se cumplió en la historia lo que estaba aquí anunciando Daniel. Pero no es lo único que está anunciando en este capítulo, porque seguimos leyendo en el versículo 5, dice: estaba yo considerando, y he aquí un macho cabrío venía del oeste sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, que yo había visto que estaba delante del río, y corrió con la furia de su fuerza. Y lo vi llegar junto al carnero, y se levantó contra él, e hirió al carnero, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para mantenerse en pie delante de él. Lo derribó en tierra y lo holló, y no hubo quien librara al carnero de su mano. Bien, el macho cabrío, que vino con toda la fuerza de su furia y destruyó al carnero. ¿De quién se trata? ¿No? ¿De quién se trata? Pues leemos, el mismo capítulo nos da la explicación, versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, ¿no? El primer rey. ¿De quién está aquí hablando? ¿De quién nos puede estar aquí hablando? De un rey muy conocido, ¿no?, de los griegos, ¿no?, de Macedonia, llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno, había pasado ya el tiempo, ¿verdad? Había pasado ya mucho tiempo. Estamos hablando entonces ya del, creo, si no me equivoco, que nació en el 356 a.C., ¿no? Y murió con 32 años, Alejandro Magno, con 32 años. Y antes le dio tiempo para conquistar todo el mundo, partiendo con 19-20 años. En apenas 12 años, el jovencito conquistó todo lo que había por conquistar. Alejandro Magno. Que, bueno, pues él en la historia, bueno, pues accedió al trono por el asesinato de su padre, Filipo II, ¿no?, que lo mataron en la boda de su hija. En la boda de su hija, y bueno, pues siempre hay incertidumbre entre los historiadores y tal, pero el caso es que acusaron a los persas de haberlo hecho, ¿no? Y bien, pues entonces ahí lo tienes. Él accede entonces al reinado, y lo primero que hace, bueno, ya para empezar, Macedonia como reinado con Filipo II se había centralizado bastante. Ya no era un pequeño territorio, sí, era pequeño en comparación del gran imperio, pero ya había aglutinado, centralizado los distintos territorios. Antiguamente en Grecia eran sobre todo ciudades-estado, independientes unas de otras. Bueno, pues Filipo II lo centralizó todo, ¿no? Lo hizo también de una manera muy interesante. Él se quedó, invitó, por así decirlo, a los hijos de los reyes de las distintas ciudades-estado para educarlos, ¿no?, para enseñarlos. De esa manera, hombre,
Por una parte, a las buenas te estoy influyendo y te estoy enseñando lo que tienes que pensar y hacer, etcétera, etcétera. A las malas, los hijos tuyos son mis rehenes, los tengo en mis manos, ¿no? En mi posesión. El caso que de una manera o de otra centralizó el reino de Macedonia, ¿no? O el territorio de Macedonia. Y bueno, pues entonces cuando nada más acceder al poder, bueno, hubo un problema con una ciudad de allí, de Grecia, Tebas, y Alejandro Magno fue allá y la arrasó sin compasión. La arrasó hasta los cimientos, Tebas. Y a partir de ahí continuó, porque, como decíamos, acusó a los medo-persas del asesinato de su padre. Y cruzado entonces el estrecho. Y se plantó en Asia Menor. Y entonces fue liberando las ciudades griegas en el Asia Menor bajo el dominio persa. Y bueno, pues así continuó él adelante, ¿verdad? Pasó entonces cuando él tenía 22 años. Y después de conquistarlo todo por allí, se fue para abajo, siguiendo la costa, ¿no? Lo que es el Líbano, lo que es Judea y Gaza, y después llega ¿a qué? A Egipto, con 24 años. Y lo conquista, y se hace llamar faraón. Y bueno, pues él continúa, entonces ya se va al norte y se va a Persia, y los derrota con una serie de batallas célebres que todavía se estudian en la estrategia, ¿no? De la disposición de los ejércitos, ¿no? Una disposición muy interesante de la caballería, así en plan en diagonal, como los alfiles del ajedrez, ¿no? Para desmembrar el ejército. Bueno, no es tampoco el caso de entrar en detalle, pero bueno, es decir que estas batallas de Alejandro Magno se toman como modelos de estrategia militar en las batallas. Y de hecho entonces continúa y se conquista Persia con 25 años. A los 26 años él hace una cosa interesante. Se va a la capital de los persas. Se llama Persépolis. Perse, de persa, polis, ciudad. La ciudad de los persas. La capital de los persas. ¿Y qué hace? La arrasa. ¿En qué? En venganza por lo que había ocurrido 150 años atrás en Atenas. Ah, vosotros nos habéis arrasado Atenas. Nosotros arrasamos vuestra Persépolis. Y sigue él entonces con sus batallas contra el rey de los persas, Darío. El rey de los persas fue entonces matado por sus generales, algo parecido a lo que vemos también en el Antiguo Testamento en Israel, a los reyes de Israel que las cosas le iban mal, ¿no? Se les sublevaban los militares y los mataban, ¿no? Eso es lo que ocurría muchas veces en el Antiguo Testamento, sobre todo en las 10 tribus de Israel, en el Reino del Norte. Que respeten al rey cuando las cosas van bien, eso es lo normal, lo que se puede esperar. Cuando el rey no tiene poder en su mano, pues entonces todo el mundo se le subleva. Y mataron al rey Darío, y entonces él persiguió a los asesinos del rey Darío. Y bueno, pues entonces acabó con ellos. De esta manera, él se presentaba de esta manera como el legítimo sucesor del rey Darío y del imperio. Y así él continuó, pues entonces, hasta llegar allí a la India, ¿no? Y bueno, pues hizo grandes bodas, ¿no? Bodas masivas de sus soldados. Él mismo también se casó con muchas mujeres. Una de ellas era Roxana, ¿no? Y bien, pues entonces todo esto es para poner en contexto. Hizo en sus breves tiempo la primera mezcla masiva de culturas, ¿no? La primera globalización, ¿no? Y, por ejemplo, se tradujeron los versos de Homero, ¿no? La Ilíada, la Odisea, al hindú, ¿no? A la lengua de India. Y llegaba también, pues, la filosofía, la religión, un poco todo mezclado al occidente. Bueno, por eso, la primera gran globalización, ¿no?
Bien, pues no está mal entonces, ¿no? Este macho cabrío, ¿no? Que vino con toda la fuerza de su furia y con estos dos cuernos, que por cierto, en las, no sé si lo habéis visto, en las monedas de Alejandro Magno se le representaba como con dos cuernos de macho cabrío en aquel tiempo, en la cabeza saliendo, ¿no? Es interesante saber también que él era una persona, digamos, no era tampoco una persona cualquiera, él era una persona instruida, Alejandro Magno. Instruida por un maestro importante y filósofo, puesto que le había encargado Filipo, ¿no? Sobre él como tutor. ¿Quién diríamos que fue el maestro de Alejandro Magno? ¿Quién? Aristóteles, sí señor. Cuando tenía 12 años fue puesto con Aristóteles. Aristóteles, gran filósofo, influyente filósofo, ¿no? Del cual hablamos muy a menudo de él, ¿no? Que él le dio pues también mucho interés por ejemplo, la política. Él decía que, bueno, pues, por ejemplo, los griegos son los que sirven para gobernarse a sí mismos, los demás, incluidos medo-persas, solamente pueden estar sometidos a los griegos, por ejemplo. También les enseñó, pues, ¿cómo se llama? Geografía, ¿no? En fin, fue en muchas áreas, ¿no? Lo que le enseñó. También, pues, la literatura, Homero, siempre llevaba consigo Aristóteles una edición de los poemas de Homero, de la Ilíada, etc., con notas anotadas, ¿no? Era anotadas por Homero, por Aristóteles, ¿no? Interpretando un poco de manera alegórica este libro. Y siempre era para él fuente de inspiración, parece ser. Pero bueno, también, como sabemos, Aristóteles destacó en el mundo de la filosofía. Él fue, pues, discípulo de Platón, gran filósofo con una academia, con una escuela de filosofía, con muchos alumnos. Y él, Aristóteles, tras una vida azarosa, no vida de estudio, no, él era de una vida, digamos, de aventura se podría decir, recabó ahí en esa academia, y después de 2 años se puede decir que Aristóteles como que traicionó a Platón y pues fundó también su propia escuela, cambiando también la enseñanza de su maestro Platón. Y Platón, pues lo que te venía a decir en términos, por ejemplo, de la ética, ¿no? La ética era que lo más importante de la vida, ¿qué es? ¿Qué es lo más importante? ¿No? ¿Cómo uno puede ser feliz? ¿No? Alcanzar la felicidad por medio de la virtud. La virtud, es decir, que el hombre lleve una vida justa, una vida honesta, una vida correcta, ¿sí? Por sus obras. Sabemos, es filosofía, no está aquí hablando, por lo tanto, de religión o del evangelio. Pero vemos, no está diciendo que lo más importante sean las riquezas. No está diciendo que lo más importante sea el poder. No está diciendo que lo más importante sea incluso la salud. No está diciendo que lo más importante sean las circunstancias, ¿no? Y bien vino Aristóteles y decía así, bueno, está bien, lo de ser aquí virtuoso, pero uno puede ser virtuoso un poquito de aquí y un poquito de allá y un poquito de acullá, ¿no? Un poquito de todo, pero no es tanto la idea de ser virtuoso en mayúsculas, ¿no? Sino, bueno, sí, está la virtud, pero la virtud por sí misma no te da la felicidad, ¿no? La felicidad, ¿qué es? Pues las circunstancias, sí, ciertamente, que te vayan bien las cosas, que te vayan bien las cosas. Y en el fondo, pues, ¿qué significa eso? Tener dinero. ¿Qué significa eso?
que te vayan bien las cosas, que tú has conseguido que te vayan bien las cosas. ¿Qué es conseguir que te vayan bien las cosas? Eso en el fondo es poder. Y entonces, bueno, pues si él inculcó esas ideas al niñito, pues vemos que el niñito Alejandro las recibió bien claramente, ¿no? Para ponerlas en práctica. Y eso fue entonces el motor de su vida. Alcanzarlo todo, ¿no? Explotar, ¿no? Alcanzar, tener el poder para de esta manera ser feliz, ¿no? Y vemos, se aplicó ahí con toda su furia, con toda la fuerza de su furia, dice, con toda la fuerza de su juventud, con 20 años que está para que se come el mundo, y efectivamente se lo comió, y pasó por encima de todos los que se le ponían por enfrente, ya sean propios o extraños, ya sean los de Tebas o ya sean los persas. Pasó por encima. Dice, iba corriendo tan deprisa que no tocaba el suelo, lo que dice aquí el texto, ¿verdad? ¿No? Porque tenía esa pasión por conseguirlo todo. La pasión por cambiarlo todo. La pasión por el poder. Curiosamente, en el viaje de vuelta, en el vuelo, ponía el de vecino al lado, yo no lo vi porque me quedé dormido pronto, la película de Napoleón. Es exactamente igual. Napoleón es el Alejandro Magno de la época moderna. También, por otra parte, también apareció por Egipto, ¿no? Para conquistarlo, para emular aquí a los faraones antiguos, para emular también a Alejandro Magno. Realmente fue el Alejandro Magno de los tiempos modernos, que pasa por encima de todo el mundo, que no les importa ni países, ni convenciones, ni reyes, ni monarquías, ni religiones, ni nada. Yo paso por encima, ¿no? Bien. Este es Alejandro Magno, el carnero. Y mientras tanto, ¿en Judea qué? ¿En Judea qué? ¿En Jerusalén qué? Ellos tenían la promesa de que vendría el rey y que iba a poner un reino sobre la tierra. El capítulo 2, una piedra que iba a caer de la montaña e iba a crecer hasta ocupar toda la tierra. Y era la promesa que les pertenecía a ellos, ¿verdad? De un reino mucho más grande, mucho mayor y mucho más glorioso que el reino y todo lo que pudiera conseguir Alejandro. Pero mientras tanto, ¿qué? Estaban allí sin rey humano. Estaban ahí pobres, ¿no? Una pequeña región que iba pasando de mano en mano, que iba pasando de los babilonios a los medopersas y de los medopersas ahora al Alejandro Magno, los griegos, y después pasará, después de muchas tribulaciones, con Antíoco Epífanes a los romanos. Va pasando de mano en mano ese pequeñito rincón del imperio allí, que tiene la gran promesa de que va a venir el rey, de que va a venir el reino a través de él y que va a cubrir toda la tierra. ¿Y quién entonces, podríamos decir, se cree esto? Viendo las circunstancias exteriores. Y esa es la cuestión, si andamos por fe o andamos por vista. Y bueno, pues al presente, también nosotros, los creyentes y la iglesia y su estado en el mundo, pues puede decir, no invita, digamos, al optimismo. Y tenemos las promesas del reino de Dios, tenemos las promesas de que la restauración de todas las cosas que dice también el libro de los Hechos. Y dices, bueno, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú esto en la circunstancia actual, en cómo nos encontramos, cómo se encuentra el mundo, el poderío de las ideas, el poderío de las ideologías? ¿Qué vamos a poder nosotros con ellos? Pero vemos, nosotros no andamos por la vista,
sino andamos por la fe. Y andamos por la fe, por las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son sí, amén, en Cristo Jesús. Y las promesas de Dios son irrevocables. Sale de la boca de Dios y no se volverá atrás. Y a todo esto, pues hemos de mirar las cosas que podemos también recibir de toda esta historia. Porque vemos que le aprovechó a Alejandro Magno conquistar todo el mundo. ¿De qué aprovecha a alguien conquistar todo el mundo, ganar todo el mundo? Y perder su alma. Y esa fue una de las tentaciones del diablo, incluso con el Señor Jesús. Todas estas naciones, toda su gloria te daré si postrado me adorares. Porque esa es una de las grandes tentaciones que da el diablo en el corazón de los hombres. El comerte el mundo. ¿Verdad? El engrandecerse uno mismo. El buscar uno su propia gloria. El conseguir algo que pongan sus nombres en letras de oro y que se estén hablando de él 2000 años después. Como estamos haciendo nosotros ahora hablando de Alejandro Magno. Bien, pues entonces vemos. Buscar la propia gloria, nos dice los proverbios. ¿No? Hemos de desistir de eso. De que nos sirve a nosotros personalmente el poder, las riquezas, la gran tentación del mundo, si perdemos nuestra alma por el camino. ¿Dónde estará ahora Alejandro Magno? En el cielo no estará. En el cielo no estará. Él no murió la muerte de los justos. Él no confesó el nombre de Dios. No tuvo, pues, fe en él. En el cielo no estará y no estará tampoco en ningún purgatorio, ni en ningún limbo, ni nada parecido, porque no lo hay. Es la misma historia de Lucas, capítulo 16, la del rico y Lázaro, el pobre. O del pobre y Lázaro. En fin, el caso es que vemos, no es nuestro modelo el ser como este macho cabrío. Como cristiano, no es nuestro modelo. Ser como el carnero tampoco. No es nuestro modelo ser como el león alado, ni el oso rugiente, ni como ninguna de las bestias que aquí salen en estos capítulos. Sin embargo, el Señor Jesús sí que nos compara con un animal. ¿Nos compara con qué? Con corderos, con ovejas. Sed mansos, como corderos, como ovejas, ¿verdad? El macho cabrío, ya digo, es también es peligroso. La oveja no, es tierna, mansa, ¿no? Se puede decir, inofensiva. Va en manada a todos los sitios, ¿no? Y nos da también un punto más de comparación en el capítulo 10 de Juan, que oyen la voz del pastor y lo siguen. Y así hemos de ser nosotros, como ovejas del Señor, y oyen la voz del Señor Jesús y lo seguimos, ¿verdad? Hemos de ser entonces ovejas, corderos, no carneros ni machos cabríos. Y alguien podría decir, pero entonces tú me estás diciendo eso. Pues Nietzsche, el filósofo, tenía razón, ¿no? El cristianismo es solamente para los débiles. Para la gente que vale, no lo es. El cristianismo para los débiles y después para nosotros los superhombres está el conseguir nuestro deseo y imponer nuestra voluntad y transformar todas las cosas y transformar el mundo si es necesario. Bueno, sí. Por una parte, hemos de decir que el Señor nos dice que seamos como corderos, pero también nos dice que seamos como serpientes. Para hablar que hemos de ser prudentes o astutos, prudentes mejor digamos, ¿no? Y para hablar también de la sabiduría. De la sabiduría.
Y bien, pues entonces vemos, aquí está la cuestión, ¿no? ¿Cuál es el fin principal de la vida? El fin principal de la vida no es engrandecerse ni imponer su voluntad. El fin principal de la vida es conocer a Dios. Conocer a Dios. Eso es lo principal. Si uno no conoce en esta vida a Dios, ya puede tener todo lo que quiera, que ha perdido lo más importante. No tiene lo más importante, conocer a Dios. Conocerlo personalmente, a través de su palabra. Conocer a Cristo. Tener fe personal en Dios, en Cristo, en su obra, en el perdón de los pecados, pero también conocerlo, digamos, experiencialmente en la vida, ¿no? En nuestra propia vida, que Él, pues entonces nos guía, Él nos guarda, nos protege. Y esto, pues también tiene que ver, por supuesto, también con las obras, con nuestras obras. Hemos, sí, de llevar vidas de virtud. Hemos de llevar vidas de buenas obras, que es consecuencia de conocer a Dios, que es consecuencia de tener fe en Dios, porque Él no vino a salvar a los justos, Él no vino a buscar y a salvar a los de buena vida, ¿no? Ni a los morales, ni a los que tienen un comportamiento intachable. Él vino a buscar a los que se había perdido, a los pecadores. Pero eso sí, los pecadores que han creído, que se han arrepentido de sus pecados y se han reconciliado con Él, tienen que buscar una vida también de agradarlo, de llevar una vida digna de Él, de su nombre. Y de esta manera, entonces, ordenar nuestra vida con lo que estamos empezando a ver por la mañana, con el temor del Señor. Y esto lo va a guiar en esta vida, ¿verdad? Y esto es mucho más importante que conseguir el mundo. Hay un proverbio, si alguno sabe la referencia exacta que lo diga, en todo caso ahí está. Dice que dominar su propio espíritu, ¿no? Es más o es mejor que el que toma una ciudad. Porque dominar o enseñorearse de su propio espíritu, mejor dicho, es la palabra que creo utiliza, el que se enseñorea de su espíritu, del espíritu suyo, del propio, es más o es mejor que el que toma una ciudad, porque es más fácil conseguir dominar el mundo entero como Alejandro Magno que las propias pasiones de uno mismo, que los propios engaños que le pone a uno mismo su propio corazón, que los propios errores que le ponen a uno su propia mente. Eso sí que tiene valor, eso sí que tiene, pues, peso realmente. Y ahí está verdaderamente, la verdadera felicidad está en eso, en conocer a Dios por su palabra y por lo tanto llevar una vida que lo agrada y que lo honra. Eso es lo importante, porque eso no depende de las circunstancias. Uno puede estar en el lecho de la muerte, uno puede estar en la enfermedad, uno puede estar en la prisión, uno puede estar en la pobreza, uno puede estar en las distintas pruebas de la vida, y eso nadie te lo va a quitar. Y es más, en todas estas circunstancias uno puede tener el gozo, la verdadera felicidad. Si uno está dependiendo de las circunstancias, tarde o temprano va a ser desgraciado. Porque las circunstancias no siempre van a ir bien. Y aunque te fueran bien en la vida, al final viene la muerte. Entonces, eso es lo que nosotros nos tenemos que ocupar. Eso es entonces el modelo, el animal que se puede decir, que nosotros nos tenemos que identificar por la gracia del Señor. Pues que así sea. Que el Señor nos ayude también a poder recibir todo esto y ponerlo en práctica y vivirlo. Señor, nos bendiga. Amén.